Ante esta aterradora coyuntura, 10 mujeres son asesinadas todos los días en nuestro país, 10 feminicidios se cometen diariamente en México. ¿Qué sí pueden hacer los hombres para ayudar a combatir la violencia de género? Porque yo sé, y lo he dicho de manera insistente en este y todos mis espacios, hay muchísimos hombres buenos, de verdad, muchísimos hombres que quieren ayudarnos a las mujeres, porque esta coyuntura nos tiene rebasados a todas y a todos. Esa es la verdad. Estamos viviendo un infierno, estamos viviendo un horror. ¿Qué podemos hacer entre todas y entre todos para parar esta realidad que de verdad nos está rebasando y nos está doliendo, por supuesto, a todas y a todos como sociedad? Yo recibo aquí en la mesa a Nico Nogués, él es fundador y director del Instituto de Machos a Hombres, también al doctor Ignacio Lozano, investigador y terapeuta, así como Emilio Guerra, analista político y colaborador en Imagen Radio. Lo hemos platicado y lo hemos platicado desde hace 10 años por lo menos, ¿no? ¿Qué sí pueden hacer los hombres para que este horror se detenga? Este horror que lamentablemente nos está arrojando estas cifras de verdad aterradoras. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes Coincido por venir, contigo a ustedes en que estamos ante un panorama nacional absolutamente preocupante y atroz. Y más que una cosa difícil, yo creo que esto tenemos que pensarlo como una guerra contra las mujeres, ¿no? Cuando tenemos a 10 mujeres muertas, asesinadas todos los días, estamos hablando de una guerra. Es decir, tenemos 3,000 mujeres muertas en un año, ¿no? ¿Y qué pueden hacer los hombres? Yo creo que es una pregunta compleja porque implica una respuesta compleja. A mí me gusta pensar que como hombres nos volvemos tal al realizar una serie de lo que Celia Amorós llama pactos seriados o pactos patriarcales. ¿Qué es esto? Es intercambiar o llegar a acuerdos entre hombres, a veces con mujeres, que permiten estabilizar una sociedad patriarcal y estabilizar jerarquías de poder entre hombres y mujeres, es decir, entre los cuerpos con ciertos genitales y cuerpos con otros genitales, bajo la idea de que esa genitalidad nos nos pone pone o vagina, así de fácil, ¿no? Y bajo el pensamiento de que esos genitales son opuestos y complementarios, ¿no? Entonces, esa es una primera idea, o de muchas, que tendríamos que poner en duda. ¿Qué tan opuestos y qué tan complementarios podemos ser? Porque eso es una base, es una parte de la base que nos mantiene de los hombres sobre las mujeres y subordinando a las mujeres constantemente. Pero eso es algo que tenemos no en la médula, no en el ADN, no está predeterminado, pero pareciera que sí lo está. Entonces, el trabajo implica un cuestionamiento a una serie de discursos y de saberes que nos permiten entendernos como hombres, es decir, qué es un hombre, y pienso en lo que soy, lo que son mis cuates, mis amistades, y cómo yo, por ejemplo, en una fiesta, permito que mis compañeros, que mis familiares, hombres, amigos, se refieran a una mujer como una trabajadora sexual con la palabra que eso implica, ¿sí? O hablo de personas homosexuales. O sea, perdón, pero puta, ¿no? Así le dicen a cada rato a las mujeres, ese intercambio, ¿no?, entre hombres ya implica un pacto seriado, porque es repetido, que implica posicionamiento de poder sobre las mujeres. Entonces, lo que tú estás sugiriendo es de entrada que los hombres empiecen a cuidar su manera de hablar, de entrada. Y los términos en los que se refieren a las mujeres, sí o sí. Sí, de hablar, porque el hablar implica una narrativa que nos subjetiviza, que nos permite construir un sentido de identidad. Entonces yo sí creo que una estrategia, pero no es la única y es pequeña, y las feministas seguramente me dirán hay que hacer mucho más y estoy de acuerdo con ellas, pero sí creo que como hombres, como individuos, es un punto de partida. Pero quiero dejar claro que el problema ya rebasa la propia noción de individualidad. Bien, complementado también lo que comenta Nacho, me parece muy pertinente que nos hagamos cargo responsables del entendimiento del contexto. Y hablo desde las masculinidades, como hombres, que entendamos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Podemos verlo desde el macro y podemos verlo desde el micro. Si nos vamos al macro, 95% de los homicidios del mundo somos hombres. Más del 90% de las cárceles, la población carcelaria masculina. Si nos vamos a México, 81% de los suicidios los cometen hombres que no saben lidiar con sus emociones, que no saben cuidarse, que no saben cómo cuidar sus palabras, sus actitudes, sus relaciones, etc. Si nos vamos al plano más micro, entendiendo que la casa es la unidad mínima indivisible y la representación de una sociedad,
Pues fíjate que cuando hay violencia, el 60% de las afectadas son mujeres versus un 14% de hombres. Y cuando esa violencia llega al límite y ya llega a casos de muerte, estamos hablando que eso triplica por mucho el número de afectadas entre ellas y ellos, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, si tenemos en cuenta de que el 41% de las mujeres mexicanas ha sufrido acoso sexual, si tenemos en cuenta que el 99.6% de los abusadores sexuales son hombres, si tenemos en cuenta este contexto y este patrón tóxico en un altísimo porcentaje masculino, tenemos que empezar a entender el contexto en números, hacia dónde tiende, hacia la toxicidad que representa. Tenemos que empezar a entender que hay una conducta, un comportamiento tóxico que efectivamente está expresando la peor versión de ser hombre y que ese comportamiento tóxico está latente cada día en la sociedad. Entonces tú lo que sugieres de entrada es dar acuse, recibo y decir, sí soy este macho tóxico. O sea, sí me pasa que así estoy yo leyendo la realidad y le estoy leyendo mal y me estoy haciendo tonto con ella. Sí, porque tenemos la responsabilidad de asumir que nosotros formamos parte de ese patrón. Aquí nadie está diciendo que el 100% de los hombres que ven este programa sean unos acusadores, unos violadores. No, claro que no, por supuesto. Por supuesto, pero al mismo tiempo lo que sí estamos diciendo es que el patrón de masculinidad que vive en nosotros tiende en un porcentaje altísimo a la toxicidad. Claro. Entonces es bien importante atender eso porque enseguida nos damos cuenta en nuestras interacciones diarias dónde están esas conductas tóxicas en cada uno de nosotros, porque están. ¿Cómo podemos verlas? ¿Cómo podemos reconocerlas? ¿Cómo podemos empezar a trabajarlas, ¿no? Y eso empieza por observar tu contexto y hacerte responsable de lo que tienes que hacer. Emilio. Pues yo creo que además de la activación estructuralista de cómo hablar, ¿no? Esta noción de Levi-Strauss del lenguaje, etcétera, y además este asunto estadístico y del acuse de recibo, yo creo que, como bien decía Nacho hace rato, este problema es bastante complejo y la discusión pues, naturalmente va a ser compleja. El problema político más grande de México es la inseguridad y la violencia. Y quienes lo padecen peor son las mujeres. Esto por dos razones. La primera es por esta masculinidad tóxica, más allá del concepto de tóxico que ahora se utiliza para todo, pero esta nocividad hormonal masculina, que ahora voy a hablar de ello, y pues obviamente por este déficit institucional de un Estado torpe e inútil. Las características principales de esta masculinidad nociva, pues empieza porque esta masculinidad tiene interiorizada la violencia dentro de sí como un recurso de expresión emocional. Por eso hay violencia intrafamiliar, por eso hay peleas en los antros, por eso los hombres estamos en una constante pelea de violencia física y que Connell en uno de sus textos de masculinidades dice que es un monopolio de los hombres. Las mujeres no pertenecen a este círculo de violencia y eso es una interpretación. Además, en México las masculinidades se ejercen. La libertad sexual está bastante trastornada. En México no existe una libertad sexual, a menos de que tengas pues, privilegios socioeconómicos, pero la realidad es que por los tabúes religiosos o por las condiciones socioeconómicas, pues no existe la libertad sexual. ¿Qué sí pueden hacer los hombres? ¿Qué sí pueden hacer para sumarse de verdad a esta lucha? Primero parar un poco hay la que poner en jaque nuestros privilegios innatos como hombres y que eso es una característica que la masculinidad tóxica no hace. No queremos poner en jaque. Nadie quiere renunciar al patriarcado, ¿no? a sus privilegios, pero lo que discutíamos hace rato fuera del aire. Estos privilegios son en detrimento de otros hombres y de otras mujeres. Y por eso hay que ponerlos en jaque y por eso hay que renunciar a ellos y discutirlos. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Ustedes cómo pueden hacerlo? Quiero retomar algo que dijo Nico, que creo que es muy importante. Me parece que Nico lo que decía es, tenemos que entendernos como sujetos históricos. ¿Sí? Nosotros no somos... Ignacio de 2020 no sería el Ignacio de 1920. O sea, tenemos que entonces entender una serie de fuerzas históricas y políticas que han permitido construir una serie de discursos que hablen de los hombres como tal cosa. ¿Sí? O sea, que nos han puesto, como dice Emilio, en un lugar de privilegio. Y lo dice Francesca Gargallo de manera muy clara. Cuando un hombre tiene un privilegio, le está quitando un derecho a una mujer. Claro. Y esa es la base de la desigualdad de género. ¿Sí? Y eso es lo que se está buscando mover. Pero claro, cuando a mí me quitas un privilegio,
habrá respuestas, que es lo que estamos viendo, de hombres que dicen, me estás quitando mi derecho, o habrá otros hombres que creo que aparecen con más frecuencia hoy en día diciendo, bueno, te voy a escuchar, voy a prestar atención, voy a empezar a dialogar contigo. Y me parece que eso es lo más importante. Como hombres tenemos que dialogar con el feminismo, con los feminismos y con las feministas, las que quieran, porque no todas las feministas tienen que hablar con los hombres y están en todo su derecho de hacerlo. Les late que ¿por qué no los invito nuevamente y platicamos también con unas feministas? Me encantará escuchar justamente y empezar a tender los puentes que son necesarios, porque además nuestra sociedad los reclama y creo que con urgencia. 40,000 muertas, creo que lo merecen. Creo que lo merecen. Así es. Me parece, en efecto, y lo decían también mis amigas feministas hoy en la mañana, el tema es que los hombres tienen que empezar en primerísima instancia por empezar a escuchar. Yo creo que la labor de ahorita es que las feministas discutan y nuestra chamba será callarnos y escuchar, pero nosotros iniciar un diálogo interno. Tenemos que hacerlo, de hecho. Ustedes, platicar entre ustedes de entrada, ¿no? Totalmente. Estos espacios de conversación son grandes ejemplos de eso, ¿no? Y como bien dices, ojalá y podamos también conversar, porque es lo que toca, es lo que requiere en este momento contexto histórico y coyuntural, que conversemos y que trabajemos de la mano, porque esa correspondencia, esa corresponsabilidad, que queda muy bien en lo teórico, en la práctica es lo que tenemos que empezar a hacer también desde nuestro lado para activar esta igualdad. Repetimos. La cuenta en Twitter. De Machos a Hombres, pueden encontrarnos allá y hablando de trabajo, hacemos mucho trabajo con hombres, están invitadísimos a seguir la cuenta y ahí verán cosas bien concretas para accionar. Iñaki, la tuya. Inaki-LOVER. ¿Y la tuya, Emilio? Emilio Guerra ES.